Aquí vamos. El apóstol, la palabra tiene el significado básico de mensajero. Esto es un apóstol, el enviado. Y aunque se aplicaba con frecuencia a los emisarios de la realeza que ministraban con la autoridad extendida de su soberano, la posición exaltada de Pablo como apóstol también era una extensión de servidumbre a Dios, lo cual implicaba una gran autoridad, responsabilidad y sacrificio. Romanos 1:1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, un enviado, hermanas. Primera los Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Segunda los Corintios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios 1:1 también menciona a Pablo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjense cómo es que Pablo se está presentando. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo, alguien que no tiene muchas, ¿cómo se dice? Que sabe que sobre él está la autoridad. Y como apóstol, que sabe que él está enviado por alguien más, en este caso la autoridad que viene siendo Dios. A los escogidos de Dios, aquellos hermanas que por la gracia de Dios han sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. La forma del griego tras la palabra escogió indica que no solo escogió por sí mismo, sino para él mismo y para la alabanza de su propia gloria. La elección o predestinación de Dios, hermanas, no quiere decir o no anula y no opera parte de la responsabilidad del hombre para creer en Jesús como Señor y Salvador, pero en todo caso deben ejercer una fe personal por la motivación y el poder del Espíritu Santo. Es decir, hermanas, que yo no puedo decir, bueno, ¿y para qué me esmero yo en ser cristiana? Pues ¿para qué me esfuerzo en hacer las cosas? A lo mejor Dios ni me eligió. Si dice la palabra que pues los escogidos, y yo cómo sé que soy. No, hermanas, eso es una manera pobre de pensar, esa es una mentalidad cómoda. Lo que te está diciendo aquí es que Dios te está dando una oportunidad a ti, pero va a depender de ti y de mí tomarla, esforzarnos, motivarnos, que el Espíritu Santo trabaje en nosotras para continuar adelante. Siempre vamos a fallar. Yo quisiera decir que no, y el día que empezamos a darnos cuenta que ya no pecamos como peca el otro, a veces nos volvemos egoístas, a veces nos creemos más de lo que realmente deberíamos tener el concepto que tenemos. La elección de los creyentes por parte de Dios siempre precede y capacita la elección que ellos hacen hacia Él. Si ya tú estás dentro del cuerpo de Cristo, no bajes la guardia, mantente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mantengámonos firmes en la fe. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por aquellos que andan diciendo cuando yo encontré al Señor, dijo alguien, ¿cómo estaba perdido Dios? No, cuando el Señor me encontró, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Romanos 9 del 15 al 21 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahí sí pido yo a nuestro Dios, hermanas, que tenga misericordia de nosotros, porque yo como mamá, hay ocasiones que mi hijo, por ejemplo, el que tengo aquí a mi derecha, que ya le llamé la atención una vez y sigue, sí, ve con coque, y sigue terco en cosas. Es un niño, él no tiene ahorita un como nosotros para decir, no es que es una niña, no sabe que está pecando, no, hermano, usted y yo sí sabemos ya sabemos lo que a Dios le agrada y lo que lo que a Dios le desagrada. Pero aquí lo que está diciendo la palabra es pídele a Dios que tenga misericordia, que no lo colmemos, hermanas, porque a veces pudiera pasar que en ese amor que tiene también va a decir, ándale, te voy a permitir que pasen estas cosas, las consecuencias de nuestros propios actos. Segunda a los Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí estamos usted y yo, hermanas, no nos bajemos de ese escalón, no nos bajemos de esa salvación, al contrario, aferrémonos más. Segunda Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios
Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Hermanas, estos conceptos, yo espero que esas palabras que vamos mencionando o descifrando así, yo espero que vayan quedando clara la explicación. Vamos a una palabra más que viene ahí, la verdad, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La verdad, hermanos, Pablo tenía en mente la verdad del Evangelio, el mensaje salvador de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa es la verdad salvadora que produce piedad para santificación. ¿Cuál es esta verdad, hermanas? La verdad del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje, hermanas? Que el Señor Jesús vino a este mundo, vivió en este mundo y fue crucificado para el perdón de nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Partió donde su Padre, estamos esperando que venga. Eso es la verdad que usted y yo debemos de predicar. Primera Timoteo 2, 3 al 4 menciona, dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta. La verdad está solamente en quién, en Jesús. Él mismo se presenta como el camino, como la verdad y la vida. Segunda de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Tal vez, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Conocer a nuestro Padre, conocer la verdad de Cristo. Es triste, hermanas, cómo es que los judíos se siguen quedando aún en espera del Mesías, no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿cuál verdad están predicando? Ellos siguen basándose en el Pentateuco, en esos primeros cinco libros de la Biblia, para regirse, para vivir. Claro que es palabra de Dios, claro que va a haber, miren, me recuerdo hace un tiempo una nutrióloga a la que yo le dije, oiga, ¿y yo podría comer la dieta que está comiendo tal persona? Pues porque no estaba ahí para que me hiciera una evaluación. Y ella sonrió y me dijo, pues bueno, digo, de comerte cualquier cosa o chatarra o así y de comer lo que ella está comiendo, pues bueno, pues está mejor. No es la dieta que yo necesitaría, no es el alimento que yo necesitaría. Si soy diabética y a ella le dieron muchas frutas, pues a lo mejor a mí me va a afectar, pero pues eso es mejor. O sea, ¿qué es lo que pasa con los judíos? Aún se siguen quedando compartiendo la dieta de los otros porque no se han querido abrir y reconocer a Jesús como el Mesías. Él ya estuvo aquí y Él va a regresar por nosotros. Según a Tito 2, 11 al 12, ahí nos menciona, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanas, espero ir dejando claro cada punto que voy mencionando. Vámonos al verso 2 y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, una esperanza prometida y garantizada por nuestro Padre Dios. ¿Para quién? Para todos los creyentes, por lo cual nos suministra resistencia y paciencia. La esperanza viva es la vida eterna. Juan 6, 37 al 40 dice, vámonos hasta el verso 40, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es parte de nuestra esperanza, hermanas, que una vez que partamos de este cuerpo físicamente, tenemos esperanza de que vamos a resucitar, ya no con este cuerpo, con este corruptible, no, con un incorruptible. Primero los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ahí en este pasaje nos dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es una bendición. Claro que la muerte duele. Claro que separarse físicamente de nuestros seres amados duele. Y mientras usted y yo estamos con vida y nuestro cerebro está funcionando, les vamos a recordar. Pero cuando han dormido en el Señor, cuando han descansado en el Señor, hay una esperanza. Y nuestra esperanza no es quedarnos en esta tierra, sino la vida eterna delante de nuestro Dios para siempre con por nuestro Padre. Y dice el verso 17 de este mismo 1 Tesalonicenses 4, casi al final, y así estaremos por siempre con Él. ¿Dónde? Con nuestro Padre. Dice, a los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con Él. Donde Él esté, ahí queremos estar. Primera de Juan, capítulo 3, verso del 2 al 3. Ahí menciona en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice en el verso 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Este cuerpo tiene que ser transformado, hermanas. Así es que no se enamore mucho de sus uñas nice, de su pelo de colores, no se enamore mucho de la cirugía y del botox y de todo eso. A lo mejor la hace sentir mejor, pero eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Cuando tú entiendes, cuando yo entendemos que nuestro cuerpo se tiene que deteriorar, que vienen las enfermedades, que vienen accidentes, que vienen situaciones a nuestra vida, si nuestra fe está agarrada en Dios, nosotros sabemos que lo que viene después de la muerte es mejor y eso nos debe de sostener. Primera de Pedro 1, 3 al 9 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanas, ¿tendremos nosotros razón o no para aferrarnos a esa esperanza? Yo sí. Mentiría si dijera que no me importa, no, hermanas. Precisamente por eso estoy aquí. Les decía ahorita, al estar escuchando, estudiando estas palabras, al leerlas, muchas veces lloro, me quebrantan. Y me quebranta porque a veces yo ando haciendo unos líos tremendos en mi mente, unas preocupaciones tremendas en mi mente, unos dramas tremendos en mi mente. Pero cuando ves y te pones a escudriñar la palabra y te das cuenta que todo pasará y que no estamos solos, y que Dios es real, que Dios existe y que Dios me ama, las cosas cambian. Yo soy la que necesito aprender más. Fíjese cómo se presenta la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Por cuanto Dios mismo es verdad y es fuente de toda verdad, es imposible, hermanas, que Él diga algo que no sea verídico. Primera de Samuel 15 al 29 dice, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque él no es hombre para que se arrepienta. Hebreos 6:18 menciona, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente, hermanas, eso dice la palabra. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta. Lo que él dijo, no lo hará. Lo que él habló, no lo ejecutará. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le conoce, pero vosotras, tú y yo, lo conocemos porque mora en nosotros y estará en vosotras. Entonces, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo es eso? Antes del principio de los siglos. El plan de salvación de Dios para la humanidad pecadora fue determinado y decretado antes de que el hombre siquiera fuera creado. La promesa fue hecha a Dios, el Hijo. Dijo mi niño el otro día, ay, entonces, ¿para qué Dios? Como dijo, si Dios sabía que íbamos a fallar, entonces, ¿para qué nos hizo como padecer? Y yo me sonreí. Dije, mira, si yo dijera, y no es que Dios no lo supiera, pero es el amor que Dios tiene por ti, por mí, de alguna forma para explicarlo tantito, y ojalá me pueda explicar. Yo le dije a mi niño, si yo supiera que tú ibas a batallar en matemáticas, si yo supiera, si antes de tenerte yo hubiera sabido que no me ibas a querer ayudar a sacar la basura, si yo hubiera sabido que tú no ibas a querer meterte a bañar y que me ibas a hacer un lío, ¿qué sentirías si yo te dijera, yo no te hubiera querido? Y él se me queda viendo y se empezó a reír. Yo así te amo. No me gusta que no me ayudes a sacar la basura. No, dile a Coque. No me gusta pues no le eches tantas ganas a matemáticas. No me gusta, pero yo te sigo amando. Eres mi hijo. Y si Dios me dijera, bueno, Paula, ¿qué hacemos? Regresamos al tiempo y entonces dámelo, porque hay bendición. Así me imagino yo a Dios con nosotros. Para Él, el amor que tiene por nosotros, hermanas, por afecto de su voluntad, porque Él lo quiso hacer, es lo que nos sostiene. Entonces, en Juan 6:37 al 44 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y dice, y el que a mí viene yo no le echo fuera, dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad de quién, del que me envió. Y luego dice en el verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Y el 44 dice, ninguno puede venir a mí, si no el Padre que me envió no lo trajere. Hermanas, roguemos a nuestro Dios.
que nosotros seamos de estas, ya estamos aquí, no te salgas del camino, si tu pie está en el mundo y tu pie está en las cosas de Dios, pues agarra firmeza para las cosas de Dios. Hay bendición. Este verso resalta la voluntad soberana de Dios al escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación. El Padre predestinó a los que serían salvos. La soberanía absoluta de Dios es la base de la confianza de Jesús para el éxito de su misión. La seguridad de la salvación, hermana, reside en la soberanía de Dios, porque Dios es la garantía de que todo lo que Él ha escogido vendrá a Él para salvación. Al decir me da, Jesús afirma que cada persona es escogida por Dios y traída por Él. Dicho propósito salvador es la voluntad de Dios y el Hijo la cumplirá hasta su perfección. Ellos ya hicieron su parte. ¿A quién le toca ahora? A ti y a mí. Mantente firme. Pídele al Señor que te ayude y no te crezcas, no te creas más no tengas más concepto de ti misma que el que debes de tener. Acuérdate, si Pablo, siendo quien fue, se consideraba siervo, pues ¿quiénes somos tú y yo, hermanas? Segunda Timoteo 1:9 dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Vamos al verso 3. Son 16 versículos, hermanas. No se duerman. Y si se están durmiendo, busquen un chile por ahí, denle una mordida para que se despierten. El verso 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Su palabra, la predicación. ¿Qué estamos haciendo usted y yo ahorita? Estudiando su palabra para poderla exponer. La palabra de Dios es la única fuente que determina el contenido de toda predicación y enseñanza fiel, ¿verdad? Si nosotros queremos venir y decir, ay, hermana, es que, miren, fíjense, no me lo contaron, en un grupo de productos venden maquillaje, cosas para la limpieza, y una compañía muy popular. En esta compañía, la señora, una mujer que la hizo hace muchos años, que tiene el nombre muy parecido a las bolsas esas, una que lleva una M y una K, que yo dije, ah, qué bonitas bolsas sacó la compañía de cosméticos, nada, que no tenía nada que ver. Pues bueno, esa compañía que lleva una M y una K, pero que vende productos, en esta compañía, para iniciar la venta de los productos, muchas veces cantan alabanzas, yo estuve ahí, hacen oraciones, yo estuve ahí. Y cuando vas a hacer tus ventas, te piden que hagan lo mismo. Pero realmente tú sabes qué es lo que quiere la compañía, hermanas. La compañía quiere dinero, es un negocio. Tu salvación es lo que menos les interesa. Sí tienen cosas de motivación, sí tienen comentarios que te pueden ayudar en ciertos momentos. Maquíllate y te vas a ver más bonita. Cuando tú te mires en el espejo y veas un rostro diferente, eso es mercadotecnia. Pero todo lo que se puede hablar en esos grupos, en esas horas que tú estás ahí, no te van a llevar a la salvación, porque la única forma en que tú puedes ir y obtener la salvación es a través del estudio de la palabra del Señor. Y la única forma en que la gente puede obtener la salvación es a través de escuchar la predicación de la pureza de la palabra. Primera a los Corintios 1:18 al 21 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Dice el verso 21 de Primera a los Corintios 1, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es todo lo que te dice la Biblia. Eso es lo que te está pidiendo el Señor que hables. Primera a los Corintios capítulo 9, verso 16 al 17 dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y dice, ya hay de mí si no anunciara el evangelio. Predica la palabra, lo que en un principio dijimos que para Pablo era importante y en estos 3 primeros versos lo veíamos. Primera a los Corintios capítulo o Gálatas capítulo 1 verso 15 al 16 dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Eso es a lo que hemos sido llamados, eso es lo que está diciéndole Pablo, es lo que estamos descifrando ahorita de estos versos, Colosenses 1:25. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanas,
Es increíble cuántas veces nosotros, muchas veces no ponemos cuidado a este tipo de, ¿cómo decir? Nos desviamos debiendo saber cuál es nuestra responsabilidad como hermanas, debiendo de saber ya qué es lo que Dios quiera de nosotras, seguimos todavía queriendo obtener la salvación, escuchando cosas que no nos ayudan, buscando amistades que no te acercan al Señor o haciendo cosas que no te acercan a las cosas de Dios, que te mantengan más limpio, más pura. Aquí está haciendo Pablo bien claro, Dios nuestro Salvador, fíjese bien, donde dice, la esperanza de la vida eterna, el cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, verso 3 de Tito 1, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El plan de salvación fue originado por Dios en la eternidad pasada. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 3:4-6, ahí vuelve a manifestar la bondad de Dios nuestro Salvador. Entonces, no hay otro, hermanos. ¿Hay alguien más en que podamos ser salvos? Es a través de nuestro Dios. Y nuestro Dios ya dejó las pautas y envió a su Hijo, que es lo que mencionaba ahorita. Es triste que los judíos, conociendo tanto, no le reconozcan. No le reconocieron a Jesús y aún no lo reconocen. Vamos, hermanas, al verso 4. Dice, hermana Berenice, no sé si quiera leerlo, el verso 4 de Tito capítulo 1, si tenga su Biblia ahí a la mano. Aquí la tengo, hermana. ¿El 4 a qué, perdón? 1:4 de Tito. Oh, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien. Gracias, hermana. Hermanas, aquí, ¿qué podemos ver? Un verdadero hijo, un hijo espiritual por ser creyente genuino en Cristo. Como Timoteo, en 1 Timoteo 1:2, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hermanas, es hermoso que te presenten, veíamos la semana pasada esto. Pablo tenía la confianza en cómo había preparado a Tito y miraba no solo cómo había preparado a Tito, sino que miraba el proceder de Tito, verdadero hijo. La común fe, ¿a qué se refiere esto? Esto puede referirse a la fe salvadora o también al contenido de la fe cristiana, por ejemplo. La fe que ha sido una vez dada a los santos, que dice en Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La común fe. Nuestro Salvador. Cristo es llamado Salvador cada vez que se menciona después del verso 1. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Esas son de las partes que los judíos y que muchos, es triste, hermanas, porque hay varias Biblias circulando ahí, o que dicen Biblias, el libro de, pero no es la palabra de nuestro Dios. Libros inspirados posiblemente, mas no, cuidado arriba, Pablo, inspirados posiblemente, mas no por nuestro Dios. Esa es la gran diferencia de esos libros. Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanas, vamos al verso 5. Requisitos de ancianos y obispos. Y aquí apúntele bien que algo que a mí me admiraba, acuérdense que cuando Pablo llegó con Tito y lo deja en Creta, él lo que miraba, se recuerdan que les decía que los cretenses eran muy mentirosos, muy personas que se vendían al mejor postor para hacer maldad. Y que así, bueno, pues ellos conocen de Jesús y entran a la iglesia. Forman parte de la iglesia y hay iglesias en las casas. El detalle es que estas iglesias, los líderes estaban corruptos. Los líderes estaban teniendo un corazón ajeno a la voluntad de Dios. Y entonces Pablo ve la necesidad y le dice a Tito, te voy a dejar aquí y vas a tener que corregir lo deficiente. Y se acuerdan que les decía que parte de este trabajo de Tito era poner ancianos y corregir a aquellos que estaban mal.
E incluso, porque así lo menciona aquí en Tito, más adelante lo vamos a ir viendo, si ves que esta persona nada más no le interesa hacer las cosas bien, deséchalo. El verso 5, requisitos de ancianos y obispos. Los parámetros de Dios para todos los creyentes son bastante altos. ¿Qué quiere decir esto? Dios no quiere tomarte a ti, Paula, nada más porque sí. Es como si yo quiero decir, hermana Delia, a mí invítame a la próxima reunión. Yo quiero darle clase, hermana, porque yo soy una hermana muy conocida, porque soy muy espiritual, porque yo no. Inmediatamente que uno empieza con esas cosas, ¿qué es lo que muestras? Inmadurez. ¿Qué es lo que? Ay, no, hermana, pues me hubiera invitado mejor a mí. ¿Para qué invito a qué, hermana? Ni sabe. Ay, no. ¿Qué estamos mostrando con eso, hermanas? Competencia. Esto no es algo que al Señor le agrade. Pues imagínense así a los cretenses, creyéndose, teniendo un lugar, pero no lo están desarrollando esa posición que el Señor les ha dado de la manera en que Dios lo ha aprendido. Dios busca, hermanos, es alto los estándares, no me está diciendo, sí, Paulita, tú sírveme, Pali, como tú quieras, hombre, cuando tú quieras, yo así te amo, ¿no, hermanas? Dios busca personas preparadas, ve nuestros corazones y nuestros deseos de continuar. Los requisitos para los líderes eclesiásticos es que establezcan este modelo y den ejemplo a todos, hermanas, en su cumplimiento. Estos líderes no se califican con base a su habilidad natural o a su inteligencia o a su educación, sino con base en su carácter moral y espiritual, en su capacidad para enseñar conforme a la habilidad que el Espíritu les ha dado en su soberanía. ¿Se imaginan ustedes a un líder sin orar, que no sepa orar? Imagínenselo. Hermana, por favor, ¿puede hacer una oración? Ay, no, hermana, no, yo no oro. No, qué vergüenza. No, a mí ni me ande pidiendo esas cosas, hermana. Hermana, ¿cuántos años tiene en la iglesia? No, pues ya tengo como 30 años, hermana, pero nada, a mí me da vergüenza andar orando. Hermanas, tenemos que ir hacia arriba. Entonces, fíjense bien, así imagínense a estos cretenses, teniendo una responsabilidad, pero no la estaban llevando a cabo de la manera en como se les había pedido. Dice el verso 5, hermana, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Recordemos, hermanas, que Tito ministró durante un periodo de tiempo con Pablo en la isla de Creta y fue dejado atrás para continuar y fortalecer la obra. Al hablar de ancianos, de obispos, de pastores o de supervisores, estamos hablando de la misma persona. Un anciano, un obispo, un pastor o un supervisor, estamos hablando de la misma persona. Primera Timoteo 3, 1 al 7, ahí se describen las cualidades del anciano o del obispo o de un pastor. Y aquí dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Fíjense, y comienza, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. El anhelo, hermanas. ¿Qué es el anhelo? Cuando tú quieres algo, cuando tú deseas algo, cuando tú buscas algo que sea de tu corazón para ofrecerlo al Señor. Muchas veces nosotras no anhelamos eso. Podemos anhelar, pues, pegarle al gordo, dicen en México, con la lotería. Eso sí me encantaría. Podemos anhelar, pues, que el presidente de México aumente la pensión que está dando cada mes a las personas mayores de edad. Ese anhelo, hermana, no es algo del que Pablo está hablando. Está hablando del anhelo de ser un obispo, de ser un anciano, de ser un pastor, un supervisor para la iglesia. Y al final todos ellos, hermanas, este mismo es un siervo, son siervos. Fíjese bien, los líderes espirituales de la iglesia que también son llamados obispos o supervisores, título 1 al 7 dice, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios. Y vienen otros más calificativos. Vamos a ir describiendo ahorita de uno en uno. ¿Qué es lo que menciona aquí de uno en uno? ¿Alguien quiere leerlos? En el verso, primera de Timoteo. Bueno, vamos a quedarnos en Tito, hermanos, porque el tiempo nos está acabando. Cuando yo empiezo a intento hacer los resúmenes lo más cortitos que se puedan, pero ¿qué creen?
No se puede. No se puede, es mucha información lo que uno tiene que ir analizando. Corrigiese. Tito debía corregir doctrinas y prácticas erróneas en la iglesia de Creta, una tarea que Pablo no había podido completar, y en esta clase de ministerio no se menciona en otros pasajes. Corrige lo deficiente, exactamente se le dice a Tito. Ancianos, cualidades y calificaciones similares en Primera de Timoteo, donde habla que son obispos, supervisores o pastores. El verso 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera Tito 3:2 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y vienen otras características. Primera de Pedro 2:25, refiriendo, también menciona ahora como pastor, porque vosotros eres ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En este caso se menciona a de Jesús. En estos pasajes, hermanas, se usa la misma palabra griega con frecuencia a Cristo y pastores. Literal, ¿sabe qué quiere decir? Apacentadores. Alguien que cuida, alguien que está al pendiente se identifica como un siervo que está en su misión. ¿De quién? Del gran pastor. En este caso es de Jesús. Así es que los pastores en nuestras congregaciones, hermanas, ellos son siervos. Ellos son apacentadores de la iglesia. Yo siempre les he dicho y le decía a nuestra hermana Elsa, hermana, ¿sabe qué yo pienso del trabajo de los pastores? Va más allá. De hecho, ni siquiera se limita a eso, de elegir de qué color vamos a pintar el edificio, si compramos bancas o compramos sillas. Va más allá. Lo que Dios busca en un pastor, hermanos, es el contacto con la iglesia, el servicio con la iglesia. Si usted tuviera un corral con animales y usted le pidiera a un pastorcito que le haga cargo de sus animales, ¿qué es lo que usted le estaría pidiendo a ese pastorcito? Que estés al pendiente de ellas. Tienen agua. Si tú eres el dueño y vas a tu rancho y ves que tus ovejas se están muriendo, oye, ¿por qué está la oveja así? Oye, le falta agua. Oye, ¿desde cuándo no le cambias el agua? ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Las estás descuidando, no las estás alimentando. Oye, pero mira, es que se rompió por ahí, hay un agujero, por ahí se están filtrando, o se mete el lobo, se mete el coyote, o se sale la oveja. El trabajo de un pastor es un trabajo muy delicado, por eso es la importancia de que lo anhelen, porque si no lo anhelas, entonces vas a estar ahí, a lo mejor vas a creerte que tienes un puesto muy importante. Sí, es un lugar muy importante en el que Dios te está colocando, pero también es una responsabilidad. Primera de Pedro 1:1-5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, y yo anciano también con ellos. Y menciona aquí Pedro, se describe hasta el verso 5, igual jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Por qué nos habla? Porque los ancianos, hermanas, a estos ancianos a los que se van a elegir para estar a cargo, al pendiente, apacentando la obra, estos ancianos, tienes que darles un lugar, tienes que respetarles, tienes que escucharles, porque son hermanos que son espirituales, son hermanos que van a saber cómo allegarse a ti, cómo aconsejarte, cómo animarte. Es un trabajo, les decía ahorita, tiene un estándar alto, sí, sí lo tienen, y tenemos que mantenerlo. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Efesios 4:11, ahí menciona también que él mismo constituyó apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Las personas que ejercen el oficio de pastores o apacentadores, ancianos, obispos, supervisores, tenían la responsabilidad de cuidar la congregación en cada ciudad. Cuídala. Hechos 20:17-28 dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y dice después, por todo el rebaño, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Primera de Pedro 5:1-2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice en el verso 2, apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, hermanos, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí estamos viendo la función que tienen, que son personas que tienen una gran responsabilidad, pero no es el de ir y se va a hacer lo que usted diga su santa voluntad. No, el anciano reconoce que arriba de él está el gran pastor. Este ministerio de dar líderes es característico de Pablo. En Hechos 14:23, ahí lo menciona, ¿verdad? Que constituyeron ancianos en cada iglesia. Viene el pasaje que dice, yo te mandé. Tito debería recordar las instrucciones apostólicas del pasado. ¿Qué es lo que Tito había aprendido de Pablo? Yo te mandé, y Tito también lo vio. El verso 6. Aquí empezamos a leer. Hermana, ¿es alguien que tenga su Biblia que quiera leer el verso 6? Y se lo dividimos en tres puntitos.
Tito capítulo 1, verso 6. Sí, hermanita. Dice Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Gracias, hermana. Irreprensibles. Un anciano debe llevar una vida irreprochable, hermanas. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de una mala conducta o de ser rebeldes. Irreprensibles es una palabra que no se refiere a perfección o libre de pecado, sino a una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Es un requisito general y primario para los líderes espirituales que se repite. El verso 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y vienen otras características. No quiere decir que el hermano nunca se equivoque, hermana. No quiere decir que el hermano no tenga fallas o que no se haya equivocado en algún momento, pero debe de estar libre de ser una persona que tenga escándalos públicos, de ser una persona que constantemente está teniendo dificultades. Esto es indispensable, irreprensible, que no haya nada malo que decirse de ti. El verso, y luego dice Timoteo 3, 2 al 10, es necesario que el obispo sea irreprensible, el mismo pasaje, marido de una sola mujer, y se siguen mencionando más características. ¿A qué se refiere marido de una sola mujer? Literalmente, hombre de una mujer. Hermanos, a lo mejor hay hermanos que son muy amables, que son, pues en su casa la llevan bien, pero ¿sabes que tiene una doble vida esa persona? Pero tú le has visto o tú le conoces, dijo alguien por ahí, muchas veces toda la gente sabe, menos la esposa. Aquí la Biblia está siendo muy clara, un hombre de una mujer, es decir, un esposo que es fiel a su esposa, tanto fuera como dentro del hogar, referencia a su pureza moral y sexual. Esta calificación, hermanas, encabeza una lista. La razón es porque muchas veces los líderes son propensos a caer en este pecado. El que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa, mantiene su devoción y afecto y la pureza sexual tanto en pensamiento como en acción. Si violara esta fidelidad sagrada, dejaría de ser irreprensible y podría ser objeto de toda clase de acusaciones. Es importante que sea marido de una sola mujer. Yo al estar estudiando mencionaba que Pablo no se refiere al estado civil en sí de la persona, porque pues, decía él a veces, bueno, un hermano que ha sido viudo y sus hijos están en sujeción, o un hermano que le ha tocado estar divorciado o está dejado. Entonces, tiene uno que estudiar cada vez más y más, pero cuando está hablando de un marido de una sola mujer, que sepas tú que el hermano es un hermano que está casado con su esposa y que le es fiel a su esposa, que no hay acusaciones de él, eso es necesario. Hijos creyentes, dice 1 Corintios 9:27, como Pablo habla de sí mismo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué está hablando aquí? Pues referente a lo que tienen que tener estos ancianos, tienen que tener autocontrol. Imagínense a un anciano que sea su mirada sea muy lasciviosa. Es incómodo. O un anciano con el que no puedas hablar cosas íntimas, o con los ancianos si en algún momento está pasando tu matrimonio y son miembros los dos y están pasando cosas que no son justas. Los hermanos tienen que ser serios, tienen que ser respetuosos, tienen que ser hermanos que sepan cómo tratar estos asuntos. Marido de una sola mujer. Hijos creyentes también se traduce a hijos fieles, pero siempre se utiliza en el Nuevo Testamento para aludir a cristianos y nunca a incrédulos. Por eso se refiere a hijos que tengan una fe salvadora en Cristo y reflejen eso en su conducta. 1 Timoteo 3:4 dice que gobiernen bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, como hijos creyentes, y hablando también de la casa. Requiere que los hijos estén en sumisión, que puedan ir dirigiendo a hijos menores de edad que viven en el hogar, mientras que este texto considera la conducta de los hijos también mayores de edad. O sea, entra también en una disyuntiva. Entonces, ¿qué, hermano? No, pues mientras estén chiquitos, yo se lo dije a alguien a una vez, mientras estén chiquitos nosotros mandamos sobre ellos, pero una vez que crecen, ¿qué sucede?
toman sus decisiones. Por esa razón es que tenemos nosotras como esposas, y si nuestros esposos pues son miembros de la iglesia, pues también a ellos orar por nuestros hijos y preocuparnos por vivir una vida santa. Y preocupados por enseñarles a nuestros hijos cómo deben conducirse y rogar a nuestro Dios que ellos tengan temor de Dios para que el día de mañana también ellos puedan conducirse en su vida espiritual, en su vida moral. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues es que a cierta edad ya los hijos ya deciden, ellos ya se fueron, ya no les importa. Entonces, es un testimonio y un hermano que yo admiro mucho, que le ha dicho a sus hijos, el hermano Arsenio Barrientos, y su esposa Norma, y él les ha dicho de forma directa a sus hijos, hijo, ten cuidado lo que andas haciendo, porque nuestro testimonio se puede venir abajo por culpa tuya. Entonces, acuérdate que no vas solo. Acuérdate que toda decisión que tú haces a mí me va a afectar. Yo estoy dando lo mejor de ti, yo ya te he enseñado, yo ya te he guiado, pero sabe que el hermano con todo y eso que les dice es duro con sus hijos, es amoroso, pero es duro cuando tiene que corregirlos, es duro. Hace poquito hablaba con su hija, la única hija que tiene, por una situación y me decía, mi papá fue duro, hermano, en tal situación, dice, pero ¿qué cree? A mí me sirvió porque me ayudó a enderezarme. ¿Y nosotros qué hacemos muchas veces? No, pues ni modo, pues si el hijo ya no quiere, pues ni modo, ya no quiso. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que Dios nos ayude a nosotras, porque no sabemos si el día de mañana quizás nos va a tocar junto con nuestros esposos, ellos ser ancianos y nosotros cuidar de estos chavos, guiarlos, ayudarlos, enseñarlos. Dice la palabra también, disolución y rebeldía. La palabra griega es azotía, es la palabra usada en Lucas 15:13 para describir al hijo pródigo, el que estuvo viviendo perdidamente. Dice en ese pasaje que no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hombre que es azotos es incapaz de salvar, es malgastador y también es extravagante y derrama su porción en placer personal. Destruye su porción y al final se arruina el mismo. Disolución se refiere a embriaguez y esto confirma que la referencia se aplica a hijos ya crecidos. ¿Qué quiere decir esto? Disolución y rebeldía. Cuidamos a nuestros hijos. Miren, ustedes acaban de ver el mío, tiene 4 años y medio, casi 5. Necesitamos corregir constantemente. Ese es uno de los trabajos suyos y míos como padres, y pues para que nuestros esposos lleguen a tomar este lugar del ancianato, nosotras influimos muchos también en la educación de nuestros hijos. Rebeldía alude a la noción de insubordinarse contra el evangelio. Aquí el anciano muestra su habilidad para dirigir a su familia y conducirlo a salvación y a santificación. Primera Timoteo 3:4-5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa propia, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Un requisito previo y esencial para que puedan conducir la casa de Dios, en este caso, la iglesia. Vamos, hermanas, al verso 7. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Obispo, dijimos, es un título jerárquico, no es un título jerárquico, sino es una palabra que significa como un supervisor, ¿verdad? El pastor, el anciano. Hechos 20:28, ahí nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la que él ganó por su sangre. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermanas, este trabajo que tienen, que le está diciendo Pablo a Timoteo sobre cómo tiene que ser un obispo, dije ahorita, hay estándares altos, por eso no podemos muchas veces elegir a cualquier persona. Por eso la iglesia, por eso los hermanos, los varones al reunirse y decir, hermanos, vamos a buscar hermanos, tienes que buscar hermanos que sean fieles y que sean espirituales. Administrador, el término se refiere a alguien que maneja las propiedades de otro para el bienestar de los seres de su superior. Cuando dice aquí en el verso
7, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios. ¿Por qué administrador, hermanas? ¿Qué es lo que estaría administrando en este caso este anciano, este obispo? Una persona que administra verdades espirituales y vive en reprensión, en representación de Dios mismo, por lo cual Él va a rendirle cuentas a nuestro Dios. Ahí es donde muchas veces nosotros decimos, no, hermana, yo mejor no quiero ese trabajo porque luego imagínese qué va a decir Dios cuando yo le quede mal. Pues, ¿sabes? Si Dios te está poniendo, ¿verdad? Esta oportunidad, hazlo, sirve al Señor y ora en todo momento. ¿Por qué razón? Porque sí es una gran responsabilidad, porque es mucho servicio el que tienes que dar y porque sabes que estás administrando ¿quién? Los bienes, los intereses de alguien superior, de tu jefe, en este caso, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Primera de Pedro 5:2-4, apacienta la grey de Dios. Y dice en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por esto, tanto ancianos como obispos tienen que responder a Dios por la manera en cómo dirigen la iglesia. Hebreos 13:10, obedeced ¿a quién? A vuestros pastores. Sujétate a ellos. Ellos velan por tu alma. Ellos cuidan de ti porque saben que van a dar cuenta cuando venga el príncipe de los pastores. ¿Qué otro pasaje nos dice? ¿Qué otra palabra dice? No soberbio, no iracundo, no dado al vino y no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No soberbio, básicamente gente egoísta que descalifica el liderazgo. Ellos muestran su naturaleza soberbia en arrogancia, testarudez y un orgulloso enfoque personal. Esta gente no la quiere Dios. No quiere a un pastor que sea soberbio, que sea creído. El soberbio está determinado tener su propia voluntad ante todo. Ellos ponen su propio juicio por encima del de los demás, esperando que todos le rindan homenaje a su entendimiento. ¿Les suena familiar? Cuidado, cuidado si alguno de nuestros pastores actúa de esta forma. No iracundo, la palabra griega en el antiguo griego, aquí que se usa esta palabra es orgilos y en realidad se refiere más a un estado estable de ira que malhumorarse repentinamente por un mal temperamento. Habla de un hombre que tiene constante ira cociendo a fuego lento, una persona iracunda y que nutre su ira en contra de otros, cercana a la idea de un hombre amargado. No iracundo, que no esté peleando y enojado por todo. Dijo alguien por ahí, ¿cómo le echamos la culpa al azúcar? Ay, es que esta diabetes lo pone mal, ¿no, hermanas? No podemos estarnos excusando de esta forma. Incluso nuestros pastores, ellos deben de buscar estar siempre en bien con Dios para poder ayudar a la congregación. No dado al vino, se aplica el consumo de cualquier bebida alcohólica, lo cual entorpece la mente y disipa las inhibiciones. También aplica la prohibición de cualquier otra sustancia como drogas que puedan nublar la mente. Imagínense, ¿qué consejo te va a dar alguien que no está en sus 5? No pendenciero, hermanas. Los griegos ampliaron el significado de esta palabra para incluir no solo la violencia en acción, sino también la violencia en el habla. La palabra vino a significar uno que atemoriza a sus compañeros y no podrá muy bien significar que aquí deba traducirse así. No pendenciero, alguien que es lioso, alguien que está buscando todo el tiempo estar estar como peleando, estar inconforme. Y que para colmo, hermanas, esta persona, se imponen. Pues yo lo dije y así lo va a hacer. Alguien que está aquí conectada me decía una ocasión, hermanas, es que podemos hacer esta actividad así, así. Y la respuesta fue, no, te dije que no. No nos vamos a reunir ahora, así como estás diciendo, nos vamos a reunir en un parque y no vamos a tener una reunión así, así, así. Te da miedo, hermanas, cuando la gente utiliza este tipo de vocabulario y a veces puede suceder en nuestros pastores. No codicioso de ganancias deshonestas, aunque en la iglesia primitiva algunos hombres se convertían en pastores con ánimo de lucro económico, qué miedo, a los cuales es preciso, dice en el verso 11, tapar la boca que trastorna casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aprovechaban quizás, hermanas, su puesto, su jerarquía para obtener beneficios que no iban
de acuerdo a Dios. El verso 8 aquí describe que deben de ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos. Al contrario, dice en el verso 8, siempre deben de estar dispuestos a hospedar gentes en su casa y deben ser un hombre de bien o de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Hospedador, hermanas, la palabra significa el que ama a los extraños. Un líder entre el pueblo de Dios debe ser un hombre hospedador y amante de lo bueno. Muchas veces nosotros no queremos eso. A mi casa no, a la tuya si quieres, pero a la mía no. Pues imagínense cuando nosotros tenemos a un pastor en nuestra congregación que tiene esa forma de, no, pero a mi casa no. A la tuya, a la de la que sea, pero a la mía no. Amante de lo bueno, hermanas. ¿Quién es lo bueno? ¿Quién elige lo bueno? No se está refiriendo a marcas, hermanas, no se está refiriendo a lo más caro, no. Lo bueno es todo aquello que agrada a Dios. Sobrio, esto describe a una persona que es capaz de pensar claramente y con claridad. No solo, no son constantes bromistas, sino que saben lidiar con temas serios de una manera seria, con las prioridades en orden y son sensatos. Esto no significa que un hombre no tenga sentido del humor, no significa que nuestros pastores estén todo el tiempo así serios, no se pueden reír, no. Tienen sentido del humor, pero saben cuando hay asuntos que hay que tratar con seriedad. O ellos no significa que sean personas que están solemnes y sombríos, allá nada más serios. Más bien sugiere que conocen el valor de las cosas y no rebaja el ministerio ni el mensaje del evangelio por un comportamiento necio. Saben comportarse. Justos, ellos saben dar a cada quien lo que merecen. Santos, hermanos apartados para servir a quién, a nuestro Dios. ¿Quién es la prioridad de ellos? Es la misma iglesia. Fíjense, ¿qué sucede, hermanas, cuando un apoyo para las iglesias, cuando están los predicadores? Pero cuando hay ancianos que están ahí también, deben de ser un gran apoyo para los predicadores, para la iglesia. Hermano, podría llevar la comunión, hermano, y te tienen que decir, ellos solitos saben las responsabilidades que tienen. Da miedo, hermanas, porque muchas veces las iglesias tienen ancianos, pero sus decisiones no son como para ver qué necesidad tiene el hermano ir a ayudarle. Tienes tú que ir y decirles qué es lo que está pasando, porque ellos no son capaces de ver, no se involucran, es más, no se meten. Ni siquiera saben dónde viven los miembros. ¿Por qué razón? Porque no hay esa cercanía. Dueños de sí mismos, que tengan autocontrol, que sean disciplinados, que poco apropiados son para gobernar sobre una iglesia aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos. Dueños de sí mismos. Dice, vamos al verso 9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina bíblica sana no solo debe ser enseñada, sino también debe ser acatada con convicción profunda. La enseñanza y defensa fiel de las escrituras que alientan la piedad y confrontan el pecado y el error. Aquellos que contradicen. Había que enfrentar a los falsos maestros en las iglesias cretenses. Por ello el anciano debía conocer la palabra de Dios, estudiarla, retenerla y vivirla, para que también él pudiera compartirla con confianza y autoridad a aquellos que la escucharan. Verso 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. La palabra contumaz indica a alguien que no se someterá ante la autoridad ordenada por Dios. La palabra del antiguo griego traducida para contumaz es la forma negativa de la palabra someterse. Un hombre contumaz no se someterá. Imagínese usted un pastor contumaz. No, yo no me voy a someter. Pues sí, también aquel es pastor, pero no, yo no lo voy a hacer así. Eso no se hace así. Wow, hermanas, vuelvo a decir, da miedo. A habladores de vanidades y engañadores, esta gente problemática se daba a conocer por su lenguaje imprudente y su decepción. Esta gente en Creta podía hablar elocuentemente, pero toda su plática era inefectiva. Era tratar a cualquiera a un paso más cercano a la bondad. La verdad, a ellos no les interesaba, hermanos, acercar la gente al Señor. Simplemente contar. ¿Se acuerdan que les decía que ellos contaban sus anécdotas de aquel dios Zeus? Y contaban sus cosas que no eran de acuerdo a lo que Dios enseñaba. Dice en el verso, déjenme ver, mayormente a los de la circuncisión, dice así.
como dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades, el verso 10, y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Se acuerdan que les comentaba de esto? Que lo que estaban haciendo ellos era volver al Antiguo Testamento, estar enseñando el Pentateuco y diciendo, es que así se tiene que hacer, lo que se enseñó con Moisés, y tenemos que ser circuncidados. Y querían hacer el acto de la circuncisión en el varón, como se hacía en el tiempo antiguo, y era algo que ya los cristianos ya no era necesario que se hiciera eso. Los cristianos de trasfondos paganos sabían que ellos tenían que rechazar todo lo que era su anterior entendimiento acerca de los dioses, pero los cristianos que proveían del judaísmo tenían que aceptar ciertas cosas y abandonar otras, y esto frecuentemente era más difícil. Acuérdense lo que les mencionaba ahorita, que ellos creían en su dios griego con los que crecieron y ellos pues andaban haciendo presunción de ellos, ¿no? Haciendo presunción de que era un dios engañador y un dios pues de alguna forma mujeriego. Y entonces creían en sus mitologías, pero ¿qué pasaba después? Que cuando tú eres confrontado con la palabra te das cuenta que tú no debes de ser así. Los rasgos de Dios no tienen nada que ver con los rasgos de ese Dios con D minúscula en el que ellos creían. Pablo advierte acerca de no involucrarse en las discusiones insensatas con los incontables falsos maestros. Les decía, no te pelees con ellos. Efesios 2, del 15 al 16, dice que había sido abolida la ley en la carne, abolida en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Esto fue a través de Jesús. Hablaba Colosenses 2, del 8 al 15, que dice, nadie los engañe según las tradiciones de los hombres. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Y luego dice el verso 14, anulando el acta de los decretos. Aquí lo que está mencionando es importante y era importante, hermanas, que al venir a ser ancianos, detente ya de creer en todas estas cosas y aún peor poquito, detente de estar predicando todas estas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos al verso número 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Tapar la boca. Tito tenía que entender a los ancianos que había escogido, que entrenarlos a los que había escogido para simplemente taparle la boca a esa gente problemática. Porque si les era permitido eso, si no los callaban, entonces, ¿qué iba a pasar? Pero no era, hermanas, a través de violencia o a través de persecución, no. Pablo le decía a Tito, necesitas prepararlos, elígelos, ellos van a saber cómo a través de la palabra detener esos argumentos que están trastornando. Y si ten cuidado, necesitas hacerlo, ¿verdad? Como con prontitud, y hay que estar constantemente haciéndolo la razón, porque son capaces de trastornar, de inquietar, de intranquilizar, de perturbar casas o familias enteras. Enseñando lo que conviene, hay al menos 3 cosas que no deberían de ser enseñadas entre los cristianos. Quiere enseñar lo que conviene, sería enseñar la doctrina, la pureza del evangelio. Algo que no conviene es enseñar una falsa doctrina. Otra cosa que es importante que no deben ser enseñado es el ser contumaces. El decirles como que no, hermano, usted defienda su punto y ahí quédese. No. Tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Si lo que tú estás haciendo no es correcto, necesitas cambiarlo. Y el tercer punto, hermanas, párate de estar con pleitos o discusiones. Dice en Tito 3, 4. Detente de estar enseñando cosas inútiles y de estarte peleando por cosas inútiles. Entonces, invierte. ¿Qué es lo que conviene? En invertir en lo que sea útil para el crecimiento de la iglesia. Primera de Timoteo 1:4, Pablo le advierte a Timoteo que no preste atención a fábulas y a genealogías. Por ganancias deshonestas, hermanas, creo que esto es claro. Esta gente problemática era motivada por la ganancia económica, que también pudiera ser, hermanas, que ellos solo hacían todo eso para alimentar su ego. Entonces, era importante en todo momento tener que detenerlos, que corregirlos, ¿verdad? Enseñando, corrigiendo lo deficiente y poniendo ancianos. Era un trabajo muy difícil. Verso 12,
Fíjense, ahí es donde menciona uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Mencionamos la semana pasada que Epiménides, este famoso poeta griego del siglo VI, oriundo de Creta, había caracterizado a sus propios, pues que vivían ahí en ese mismo pueblo, en esa misma ciudad, como una piltrafa de la cultura griega. Pablo citó, fíjense, otro pasaje, dichos de la gente pagana, pero que también escrito por Epiménides, en Hechos 17:28, donde dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y me pongo a buscar y dice: en él vivimos y nos movemos y somos. Es una cita también del poeta cretense Epiménides. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El problema era difícil a causa del carácter general de los cretenses. Aún profetas entre los cretenses describían a la gente de la isla como mentirosos. Y eso que acabamos de mencionar, esas palabrotas que oímos ahorita. Si los cretenses tenían este carácter básico, esto demuestra por qué era tan importante para Tito el nombrar ancianos para liderar la iglesia, buenos ancianos. Si estas congregaciones, hermanas, las hubieran dejado en manos de a sí mismas, caos y error, entonces dominarían las iglesias. Su propio profeta dice: Pablo no quería decir que ese escritor cretense que había citado era un inspirado profeta de Dios, nada que ver, simplemente tomó de las palabras que ellos decían para señalar sus propias palabras. Acuérdense que un cretense era un mentiroso, un cretense pues eran malos, mentían y robaban, eran tremendos. Pablo no le dijo a Tito: los cretenses son mentirosos y engañadores y glotones, con una de las peores reputaciones de cualquier grupo en el Imperio Romano. Deberías buscar a un grupo más sencillo con el cual trabajar. En lugar de eso le dijo: yo sé lo malo que son. Fíjese bien el trabajo que le dijo Pablo a Tito. Ve, búscalos para que sean cambiados con el poder de Jesús y para su gloria. Un gran trabajo, hermanas, verso 16. Y este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahí está el trabajo que tenía que hacer Pablo. A todos los que hablaran a la iglesia, debían exigírseles una doctrina verdadera y pura. Todos los que no se acogieran a ese parámetro debían ser reprendidos. A causa del carácter endurecido general de la gente en la isla de Creta, se debía lidiar con ellos de manera directa. El mismo Tito debía reprenderlos duramente. ¿Sería algo grato, hermanos? No. ¿Sería difícil para Tito? Claro. ¿Cómo sabes si uno de esos no se pone y te quiere dar un puñetazo? Porque eran duros. Mas, sin embargo, Tito tenía que encontrar la manera de acercarse y hacerles ver: repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, y deberán también nombrar líderes que harán lo mismo. Verso 14, ya vamos a acabar. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Pablo recalcó que la mayoría de los maestros falsos eran judíos. Enseñaban la misma clase de cumplimientos externos de ley y tradiciones ajenas a las escrituras, algo en contra de lo cual siempre se pronunciaron Isaías y Jesús. Isaías 29:13 dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías miraba que esta gente estaba bien lejos de Dios, nomás era lo que habían aprendido, pero no era que hubiera en su corazón esto. Marcos 7:7, aquí vemos que dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Entonces, aquí está siendo claro en el verso 14 que dice: no atiendas a fábulas judaicas, no te detengas ahí, ni a mandamientos de hombres que se apartan, ¿de qué? De la verdad. Verso 15, y todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. El carácter de esta gente, hermanas, será difícil. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias estaban bien podridas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los falsos maestros, hermanas, son corruptos tanto por dentro, su mente y su conciencia, como por fuera. Reprobados en cuanto a toda buena obra, reflejaban en su vida lo torcido que estaban. Los falsos maestros, hermanas, corrompidos,
practicaban cosas despreciables y estos en su vida eran el reflejo de su propia corrupción interna. Su mente y su conciencia, si la mente es corrupta, no pueden informar bien a la conciencia y esta tampoco puede advertir a la persona sobre su mala conducta. Es duro. Cuando una persona está convencido de lo que está haciendo está bien y que así se hace, ¿sabe qué es lo duro? Se cauteriza la mente. Se vuelven egoísmas en sí mismas y es muy duro porque no les entra razón. En cambio, si la conciencia es infundida por completo por la verdad de Dios, funciona como el sistema de advertencia que Dios diseñó para beneficio de la humanidad. Por eso era importante que estas personas las confrontaras, pero le decía, pero pon cuidado, porque para el que tiene su corazón malo, todo es malo. Para el que está corrompido, todo es corrompido, pero para el que es puro, va a buscar las cosas de nuestro Dios. Es algo muy similar a lo que vivimos ahora, hermanas. Las cosas no cambian, por eso es que seguimos aplicando esta palabra de nuestro Dios en este siglo. Timoteo quería lidiar con el mismo tipo de personas, pero Pablo le advirtió a Timoteo sobre aquellos que prohibirían casarse o les mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó, hermanas, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que habían conocido la verdad. Esto está en 1 de Timoteo 4:3. Pablo sabía que si un cristiano cambiaba en la pureza del Señor, estas cosas le serían puras a él. Pero para aquellos que poseían una mente legalista, los corrompidos o los incrédulos, ellos parecerían creer que nada es puro. El problema estaba en sus mentes y en sus conciencias corrompidas, no en sí en las cosas. Hermanas, el verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estaba hablando de la iglesia en Creta, estaba hablando de los hermanos cretenses, así eran. Algunos de los falsos maestros en la iglesia no eran creyentes en lo absoluto. Tarde o temprano incluso toda obra buena aparente de ellos, incrédulos, iba a terminar por traicionarlos. En algún momento iban a fallar. Pablo lo sabía. Reprobados no pueden hacer una sola cosa que agrade a Dios. Profesan conocerlo, pero con sus hechos lo niegan. Estas personas difíciles con las cuales Tito tenía que lidiar eran más difíciles, aún porque ellos hablaban como cristianos. ¡Qué miedo! Toda su profesión estaba en orden, pero con sus hechos lo negaban. No podemos simplemente dejarnos guiar por lo que una persona dice. Debemos también ver cómo viven, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas son palabras muy fuertes, abominables y rebeldes, reprobados, pero Pablo les decía muy en serio, estas personas difíciles probablemente pretendían tener una espiritual más elevada que la de Tito o de cualquier otro de los líderes piadosos. Qué miedo, ¿verdad? Se creían más de lo que eran, pero Pablo miró justo a través de su fachada espiritual y quería que Tito y todos los cristianos en Creta pudieran ver a través de ella también. Hermanas, ¿es dura esta palabra? ¿El trabajo que le dieron a Tito? Sí, fue un trabajo duro, mas sin embargo era necesario depurar la iglesia en Creta. Y eso es lo que hemos visto nosotros en este largo capítulo 1, 16 versos, pero si nos vamos deteniendo vamos a encontrar más y más y más información. De lo importante, hermanas, es ahora no vaya mañana a ver a cómo está el pastor, el anciano ahí en su congregación, y no, el hermano Carlos, no, reprobado. No nos pongamos a estar mirando como para calificar. Vamos a ver la parte que nos corresponde a nosotros. Y si en alguna forma usted ve que el anciano que está ahí, hermano, pues es que este hermano en vez de estar dando ánimo a la iglesia nos está poniendo en mal, entonces, pues por eso hay varones también ahí en las congregaciones que deben de verlo. Tristemente, muchas veces nuestros varones, miren, llegan, se sientan, cantan una alabanza, hacen una oración, participan de la comunión y se van. Que Dios nos ayude, hermanas. Si usted y yo hemos aprendido algo esta noche, les digo ahorita, no para que llegue mañana o el siguiente servicio y estar anotando todo lo que los demás hacen mal. Acuérdese que por eso es que la salvación es personal. No descuide su salvación. Y si en algún momento usted tiene que decirle, hermano, en el amor del Señor, esto y esto y esto y esto, de acuerdo a la palabra, mire, aquí describe, yo creo que hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer algún cambio. Se lo digo en el amor del Señor.
oro por usted, oro por mí. Porque muchas veces, hermanos, hay hermanos que están ahí dentro de las iglesias ancianos, son intocables. Hermanos que Dios ha puesto aquí en la palabra con un ministerio, pero que nosotros tristemente como iglesia a veces queremos nomás porque haya, por decir que la iglesia está completa que hay ancianos, y le damos la responsabilidad a Juana y a Paula y a Pali y al esposo de Pali. No, hermanas, los ancianos tienen una gran responsabilidad, Dios los ha puesto, pero tenemos que orar para que su corazón sea un corazón conforme a Dios. Y si nosotros, como esposas de un anciano, ¿verdad? Porque no vaya a creer que usted, ay, el hermano, mi esposo no es anciano, él es un predicador. Pero si en algún momento él fuera un anciano, no vaya a andar diciendo yo soy la esposa del anciano. No, hermana, eso no sirve. Es lo que te estamos diciendo desde un principio. Tiene que haber un corazón de servicio. Si tú eres esposa de un anciano, pídele a Dios que te guíe también, porque de alguna manera cuando uno se sienta a hablar con ellos, a veces le decía a la hermana Elsa, ellos ven lo que nosotros vimos. ¿Viste la necesidad de aquella hermana que está allá en una cama en el piso porque no tiene una camita porque ya se le rompió? ¿O viste la necesidad que está pasando aquella hermana porque necesita tal cosa? ¿O viste la necesidad que aquella familia está pasando por X, pero a la vez somos nosotras las que nos damos cuenta? Porque somos más comunicativas, porque tenemos tiempo de conversar, porque le vemos el semblante a la hermana, le pasa algo. Y nosotros somos ¿cómo decir? Un medio que muchas veces Dios utiliza para que tú háblalo con tu esposo. Y ellos como varones, ellos como ancianos se enteren de aquello que está pasando. Entonces no utilicemos, ¿verdad? Si Dios te está permitiendo ver cosas que antes no mirabas, no es para que te crezcas. Acuérdate que todo es para servir a nuestro Dios, porque alguna vez nosotros hemos sido bendecidas porque alguien más vio esa necesidad que teníamos y nosotros no nos atrevíamos a decir, pero alguien más se atrevió. Así es que, hermanas, que Dios las bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante en su camino. Perdón por haberles tomado más tiempo del que tocaba. Amén, mi amada hermana Pali Martínez. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias por este capítulo 1, con tan solo 16 versículos, pero vimos con qué detalle nuestra amada hermana, ¿verdad? Nos los explicó, más claro no pudo estar. Hermana, y en resumen, algo muy importante que debemos tener presente, tanto los hermanos como las hermanas, o sea, la iglesia, como lo dice Colosenses 1:18. No solo la iglesia de Creta, nosotros, el pueblo de Dios, debemos procurar tener una vida disciplinada. Es un testimonio del poder del evangelio. Hermana, de esa manera vamos a poder glorificar a nuestro buen Dios. Gracias, amada hermana. A continuación, nuestra hermana Conchita nos va a cantar el himno Canta, oh buen cristiano. Cantemos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar. Canten las noches tristes, canten el sol y el luz, el mal así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas
cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Amén. Amén, hermana Conchita, muchas gracias. Así es, como buen cristiano debemos de ir cantando, ¿verdad? Porque nuestro buen Dios es el único que nos puede quitar nuestra cuita. Bueno, a continuación tenemos la parte de la oración por los enfermos. Hermana Pali, usted tiene allí una lista de enfermos. La hermana Jolie es la que nos va a despedir en palabra de oración, perdón, pero no sé si la hermana Pali tiene alguna lista allí. Y después de la oración, hermana, si alguna quiere decirle algo a la hermana Pali en cuanto al estudio, después de la oración, estamos aquí para la misma. Hermana Pali, adelante. Gracias, hermana Elsa. Hermana Conchita, la oigo cantar y mi corazón se me hace así me encanta oírla. Que Dios la siga bendiciendo. Y aquí está mi No suegra. la ¿No? canto bien porque aquí la garganta no puedo cantar bien. Yo sé, hermana, pero es hermoso escucharla. Es hermoso y espero que también que sea para ejemplo de muchas de nosotras hermanas que estamos aquí, que tenemos a veces la fuerza, la juventud y, ay, no, yo no. Hay que darle adelante, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado. Gracias a nuestro Dios que nos permite servirlo. Pues bueno, hermanas, tenemos una lista extensa de peticiones de oración. Voy a mencionarlas y al final, como decía nuestra hermana Elsa Prada, será nuestra hermana Jolie quien estará orando por ellas. Tenemos petición de oración por la familia Solarte Betancourt, ya que falleció la señora Carmen Solarte. Ella es hermana de nuestra hermana Gloria Solarte, para que Dios pues brinde el consuelo que ellos están necesitando. También pedir en oración por la familia Fernández, ya que falleció su tío de nuestra hermana Judith. Ella pide por esta familia y pues por todos sus primos que están en este momento pues en duelo, hermanas. Que Dios les ayude y les consuele. Nuestra hermana María Isabel ha pedido la oración por Sammy. Él es el esposo de su hija que sufrió una caída y él perdió el conocimiento. Esto pasó allá en Panamá. Aquí está. También tenemos la petición de oración por la señora Linda Loggett. Ella ha presentado desorientación a causa de un fuerte dolor en su espalda y pues a ella era necesario realizarle una biopsia, que Dios sea con ella. También por la hermana Aminta de Panamá, que ella ha pedido por que Dios dé sabiduría para todas nosotras, hermanas, para que Dios nos ayude a seguir adelante en su camino, a tomar buenas decisiones y pues alcanzar más almas para nuestro Dios. Nuestra hermana Laura de Erazo, ella ha pedido por su hermano en la carne, y también en la fe. Él se llama Wendell Watson. Él necesita una cirugía de corazón y pues ruega que Dios siga proveyendo lo necesario. Nuestro hermano aún no tiene la fecha exacta de cirugía, pero sí le piden que tenga cierta cantidad de unidades de sangre o pintas de sangre en el banco antes de la cirugía, y nuestra hermana Laura dice que aún le falta una. Él está hospitalizado ahí en Panamá, en un hospital que se llama Hospital de la Salud. El nombre de nuestro hermano es Wendell con W, Watson. Pues que Dios permita, ¿verdad?, que pueda pronto tener todo lo que necesita para su cirugía. Y también pide nuestra hermana Laura por consuelo, por paz para la familia de la señora Elizabeth de Brooks, ya que ella pues ha partido. Que Dios sea con toda su familia. Nuestra hermana María Escolástico ha pedido la oración por la salud de su hijo Gary, quien pues debe ser intervenido quirúrgicamente. Esto en la segunda semana de febrero, está pendiente la fecha, pero ella lo pone, hermanas, pide que lo pongamos, hermanos de nuestro Dios. Nuestra hermana Jolie de Mena, ella nos ha pedido por la señora Diana de Velasco. Ella está delicada de su salud y ruega también por su salvación espiritual. Nuestra hermana Paulina Silva nos pide orar por su hermana Jolie Silva. Nuestra hermana Jolie debe de ser intervenida quirúrgicamente y pues seguimos rogando para que Dios obre en su cirugía, en todos los trámites que haya que hacer y pues que una vez que sea intervenida, que Dios obre en su recuperación.
Y nuestra hermana Paulina Silva nos pide por ella, porque dice que su glucosa ha estado teniendo, pues se le ha estado bajando y la hace sentir muy mal. Ella dice que se quiere practicar la prueba del COVID, Dios conoce qué hay en su cuerpo y pues pide nada más que nos unamos en oración por ella. Nuestra hermana Ana María Estrada nos pide por sus alergias, hermanas, que Dios sea con ella también y le ayude a fortalecer su sistema inmunológico. Seguir rogando por la salud de nuestra hermana Ciña Ibáñez, para que Dios la restablezca, por la suegra de nuestra hermana Xiomara, y es la hermana Ana Margarita Cuellar, que Dios le siga dando también fortaleza en su cuerpo, ya que pues acuérdense que se cayó y esos golpes le duelen todavía. Por nuestra hermana Judith Infante, que ella pide por su esposo David Flores, para que pronto él venga a los pies de nuestro Padre. Por nuestra hermana Ali Vázquez, que ella pide orar por su familia y por su hijo Gabriel Ulloa. Nuestra hermana Normita de Castillo nos ha pedido orar por la hermana Esmeralda Hernández y por su tratamiento, ya que el cáncer ha regresado en su cuerpo. Esta es la tercera vez que ella está luchando contra el cáncer. Que Dios le ayude a sobrellevar este tratamiento, y que fortalezca a nuestro Padre su cuerpo y que sea también con su familia. Nuestra hermana Stephanie de Monterroso nos ha pedido consuelo por la familia López González, por la pérdida de nuestra hermana Nancy López, quien ya descansa, nuestro Padre. También nuestra hermana Esperanza Ochoa pide por su hermana Carmen. Ella se cayó y tenía dolores muy fuertes, que Dios conoce su condición. Nuestra hermana Rosana Loredo ha pedido por la salud de su sobrinita Isabela. Ella es una bebé de 4 meses. Dios conoce que sea con ella y con sus padres, los médicos que la atienden. Nuestra hermana Guadalupe Moreno nos ha pedido la oración para que él siga fortaleciendo su salud. Ella ha estado mejorando, hermanas, después de aquella embolia que le dio hace casi ya 1 año. Y pide también por los hijos que aún no han venido a Cristo y que pues ya no se quieren congregar, aquellos hermanos que ya no quieran congregarse, que ella pide que nos llevemos en oración. Yo sigo rogando por la salud de mi suegro, nuestro hermano Gonzalo Pérez. Él aún sigue hospitalizado, hermanas, que Dios siga haciendo con él, con su tratamiento. Dios conoce su condición, que Dios sea con ello. Y pues mi suegra, hermanas, aquí dejo una notita que les da las gracias a cada una de ustedes por las oraciones que han estado haciendo por su esposo. Y le da gracias a Dios que él está mejor. Aquí me lo dejo, aquí está ya sentadita por aquí en un ladito. Seguimos pidiendo también por la familia Baeza, de ahí de Pecos, Texas, por la pérdida física del señor Noel Baeza, que Dios consuele a sus seres amados, a su mami, a toda su familia, que Dios sea con ellos. También por la salud de nuestro hermano Sotero Holguín, por sus estudios médicos, que Dios sea con él. Por la salud de nuestra hermana Carmina Medina y por la salud física espiritual de su hijo Miguel, por toda la familia de Miguel, sus hijos, su esposa, su matrimonio. Seguimos unidos por la oración por la salud de Alejandrito, el niño, que gracias a Dios pues ha estado recuperándose, hermanas. Aún tiene fecha para que le remuevan ese pulmón. Pero ha habido mejorías, entonces seguimos poniéndolo en manos de nuestro Dios y sabemos que Él ya tiene la respuesta, ¿verdad? De qué va a suceder. Nosotros solamente clamamos y sé que el día de mañana le estarán aplicando la inmunoglobulina en Monterrey. Ellos ya viajaron para allá, que Dios sea con él. Seguir orando por la señora Elba Luna, por su tratamiento, por la cirugía a la que debe ser sometida. También por nuestra hermana Nelly Narváez, por su salud, por la de su hermana Sarita, por la de su hija Alexandra y por la seguridad que ellos requieren ahí en la propiedad donde vive. Por nuestra hermana Carol, que él sigue pidiendo ella por su esposo Edward Mujica, que Dios ponga los medios para esa cirugía que supuestamente en este mes debe ser realizada. Por la salud y los procedimientos médicos de nuestra hermana Maciel García, hija de nuestra hermana Ana Belinda. Dios conoce su situación de salud. Seguir orando por nuestra hermana Elsa Prada, por ese quistecito que está en su ojo, esas cataratas que quizá deba remover. Dios conoce el tratamiento, ¿verdad? La que debe ser sometida, que Dios guíe a los médicos. Por la recuperación también de nuestra hermana Lili Chaires. Recuerden que ella está en recuperación después de aquella fractura que se cayó y se fracturó su rodilla. Ya le faltan menos días, hermana Lili, paciencia, paciencia, ya falta menos para que pueda nuevamente pues ir en sus terapias de recuperación para volver a caminar con el favor de Dios. Que Dios le siga dando paciencia. Y también por su hija Ana Chaires, que Dios abra las puertas para los médicos que necesitan, ¿verdad? Para su salud y el tratamiento que requiere. Orar por Carol, Carol, que es hija de nuestra hermana Rosita Bonilla. Ella conoce la necesidad de salud de nuestra hermana Carol, que Dios sea con ella. Por la salud de la señora Santiago Herrera, la mamá de nuestra hermana Marilena Zárate. También por la salud de nuestra hermana
Josefina Moreno, que el día de ayer se sintió un poquito mal, y también por la salud de su, siempre digo los nombres al revés, por la salud de nuestra hermana Juanita Chapa, que ayer se sentía mal, y también por la de su mami, nuestra hermana Josefina Moreno. Por el regreso de nuestra hermana Ana Luisa Phillips y aquellos hermanos que están en Tailandia, para que puedan llegar con bien y pues que hayan podido encontrar ese local, hermanas, este nuevo refugio que planean hacer para ayudar a estas personas que han sido salvados de la esclavitud del tráfico sexual en aquellos países de Tailandia y de Laos. Por la hermana Irma Méndez, que tuvo un derrame cerebral, que Dios siga siendo con ella y su salud. Seguimos pidiendo por los pequeños, la niña Sofi Casas, por Timoteo, por Jorgito, por Desmond Dove, por Daniel Castillo y también por sus familias, por la salud de nuestra hermana Esperanza Ochoa, por nuestra hermana María Tiziana, por la hermana Rosy Lucán, también por nuestra hermana Lolita Hernández, por la hermana Giselle Castillo, por nuestra hermana Carmen Alcántar, por nuestra hermana Lidia de Mexicanos, por nuestra hermana Marcy Martínez, por la hermana María Gutiérrez, nuestra hermana Normita Castillo, por nuestra hermana mi cuñada Verónica Pérez, por nuestra hermana Aurora Carrales, por la hermana Anita González, la hermana Anabel Salas, por nuestra hermana Marisela Herrera, por nuestra hermana Delcy, que les decía el día de ayer presentó hemorragia. Ella es una paciente con enfermedad renal terminal y pues gracias a Dios que siempre ha estado mejor de lo que los doctores esperan, pero ayer se sentía preocupada, ¿verdad? Hoy les iban a hacer estudios para ver de dónde está viniendo ese sangrado y que Dios obre en su salud. Igual por nuestra hermana Esther González, por nuestra hermana Rosalía Gándara, la hermana Marlene Hernández, por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrer, su tratamiento que está llevando ahorita rehabilitación. Y seguimos pidiendo por nuestro hermano Rubén Gómez, por nuestro hermano Rubén Segarra. Rubén Gómez es mi cuñado, hermanas. Esa ulcerita en su pie sigue dando guerra y se volvió a abrir. Que Dios sea con él. Por nuestro hermano Pedro Mendías, por nuestro hermano Moisés Zuleta, por nuestro hermano Ricardo Pineda, por la salud de mi tío Ascensión Torres, por el señor Juan Carlos Duna, y por los jóvenes Samuel David Pacheco y Brian Martínez Sandoval, por nuestro hermano Amadeo Hernández, por el hermano Gilberto Ríos y por la biopsia de nuestro hermano Rubén Estrada, que pues está en espera de resultados. Seguimos rogando a nuestro Dios por los gobernantes, por los que buscan un trabajo, hermanas, por las personas secuestradas, por las personas extraviadas, por sus familias, por las viudas, por los encarcelados justos o injustamente. Que siempre hay alguien, hermanos, que les predique la pureza del evangelio y que ellos busquen encontrar en nuestro Dios eso que necesitan. Seguimos orando por los huérfanos, por consuelo para los que han perdido un ser amado, por los matrimonios que están en crisis, por las familias, por los que están luchando contra la ansiedad o depresión o alguna necesidad y sufren en silencio. Roguemos también por los hijos que están en rebeldía, por los ancianitos, por los jóvenes, por los niños, por los que están más indefensos, que muchas veces son víctimas de bullying o de abusos y no pueden defenderse, por aquellos que viven en adicciones, hermanas, y que ya desean salir de esta condición, ya están cansados y también con sus familias, que estas personas busquen a nuestro Padre porque Él puede ayudarnos. Por aquellos que están luchando contra cualquier enfermedad, cáncer, leucemia, Parkinson, quimioterapias, radiaciones, inmunoterapias, cirugías, diálisis, hemodiálisis, las personas que están con Alzheimer's, tantas enfermedades que hay, hermanos, que muchas veces nosotros simplemente las escuchamos, pero hasta que no nos vemos afectados con alguno de nuestros seres amados, es entonces que entendemos lo que están pasando. Orar por ellos, por sus familias, para que el tratamiento que reciben sea efectivo y que Dios dé la fuerza a sus familiares. Seguir orando por aquellos que no conocen de nuestro Dios, para que siempre haya alguien que les predique y quizás sea usted, quizás sea yo, que Dios nos dé el valor, hermanas, para vivir una vida más santa y sobre todo aprovechar el tiempo y compartir el mensaje. Por aquellos que están tomando estudios bíblicos, por aquellos que han abandonado la fe, para que Dios les redarguya y vuelvan a regresar al camino. Por los jóvenes de la iglesia, nuestros jóvenes, para que sepan guardar su corazón, hermanas, de las pasiones de este mundo. Por nosotros, por nuestros esposos también, porque nunca sabemos, el diablo no duerme. Por los institutos bíblicos, por los maestros, los alumnos que están en todo momento, para que ellos en todo momento busquen honrar a Dios y no honrarse a sí mismos. También pedir por los ministerios, hermanas, de la iglesia de Cristo en toda la faz de la tierra, para que sean de beneficio, para servir a los demás, para predicar el mensaje y sobre todo, hermanas, para que no haya tropiezo entre nosotros mismos, porque muchas veces ellos con un buen corazón desean compartir algo y pareciera que la envidia, ¿no? Se despierta en muchos de nosotros porque no se nos ocurrió la idea y lejos de ayudarlos, afectamos con comentarios, con
ataques. Entonces, que no seamos más así. Rogar también por las congregaciones donde nos reunimos, por nuestros predicadores y sus familias, hermanas, eso es muy importante. Usted no sabe la lucha que tiene su predicador. Usted no sabe las batallas que libran ellos al estar ahí como en ese lugar, como ¿cómo decir? Como la responsabilidad que tienen al estar ministrando, al estar compartiendo el mensaje. El diablo va a entrar duro con estas personas, con nuestros predicadores, con sus esposas, con sus hijos, y pedir por la iglesia en toda la faz de la tierra, porque usted también le está librando batallas, no nada más al predicador, usted también, con su familia, con sus hijos, con su trabajo. Y seguimos pidiendo a nuestro Dios, hermanas, que sea con todos aquellos que estamos de viaje para que Dios nos lleve con bien. Nuestra hermana Elsa Prada nos dice que la hermana Anita pide oración por su salud, que Dios le siga, que Dios siga obrando con ella y con sus necesidades. Déjenme ver si hay alguna otra petición. Si tenemos alguna aquí en el... Nuestra hermana Consuelo Barrera, ella pide por la salud de su hermana Yanira. A ella le salió un nódulo en su pulmón, que Dios sea con ella. Claro que sí, hermano Consuelo. Me parece que ya no hay más peticiones, hermanas. Nuestra hermana Betty Hoyos, ella pide por su hijo, que está desaparecido ya hace 3 años. Que Dios sea con nuestra hermana, ellos saben el dolor que está en su corazón. Dijo alguien por ahí, una prima mía, que su hijo lo desaparecieron ya hace como 12 años, y una ocasión reciente que hablaba con ella, me decía con los ojos llorosos, dice, yo sé que mucha gente ya se olvidó de mi hijo, ya ni se acuerdan. Dice, pero yo todos los días pido por él. Cuando yo veo a su hijo, dice, yo siempre tengo que tenerlo presente y le pido a mi Dios que si él está aún con vida, que lo guarde, que lo cuide y que pueda regresar a casa alguna vez. Así es que, hermanas, les decía ahorita, a veces son situaciones que nosotros no entendemos, pero cuando las vives, todo cambia. Así es que Dios nos guarde para no pasar por estas cosas. Bueno, hermanas, pues vamos a ir adelante en la oración. Nuestra hermana Jolie de Mena estará a cargo. Adelante, hermana Jolie. Buenas noches, mis amadas. Vayamos al trono de gracia. Buenas noches, Padre bueno. Gracias, amado Señor. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es renovada de día en día, mi Dios. Gracias porque tu gracia infinita nos cobija a cada instante, Señor. Y gracias porque por tu palabra nos dices, Padre, que el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo tu sombra, Señor, y que tú estarás siempre a nuestro lado hasta los últimos días de nuestra vida. Padre, por tu amor y tu misericordia, queremos poner en tus manos todas estas peticiones, Señor, que han sido leídas, mi Dios, y sobre todo que tú en tu misericordia nos escuchas, nos amas y quieres siempre lo mejor para tus hijos, tus hijas en toda la tierra. Te amamos, Padre, y ponemos en tus manos, Señor, todas estas necesidades, especialmente a los enfermos, especialmente también a aquellos que están espiritualmente enfermos, mi Dios, para que tú puedas restaurarlos, puedas animarlos, puedas consolarlos y puedas ayudarles a volver a tu redil, mi Dios. Te ruego también, Santo Señor, por aquellos que están padeciendo dolencias, Señor, en diferentes partes de su cuerpo, Señor, que tú seas fortaleciendo, animando y poniendo tu mano sanadora sobre ellos, mi Señor. Padre bueno, también te ruego, Señor, por aquellos que están teniendo una dolencia en su corazón, Señor, por la pérdida de sus seres queridos, que tú seas, Señor, poniendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, que viene de tu mano poderosa, de tu redil, mi Dios. Gracias, Señor, porque pondrás esa fortaleza en cada una de esas familias, Señor, porque es doloroso perder a un ser querido, Señor. Tú nos has hecho por amor y nos han llenado de amor, Señor, y por eso las dolencias son fuertes, pero sabemos que de tu mano poderosa, tomados, podemos salir adelante, mi Señor. Te rogamos también, Santo Señor, que tú seas, Padre, bendiciendo, Padre, a las visitas que hayan estado hoy aquí, Señor, para que cada una de ellas pueda ser llenada, Señor, con tu palabra, que esa palabra se haga vida en sus vidas y sobre todo que ellos puedan continuar visitando, Padre, tiempos como este de edificación con tu iglesia, mi Señor. Padre, bendiga a tu iglesia aquí y en toda la tierra, Señor, especialmente a los líderes, Señor, que tú seas dando la sabiduría, el entendimiento, sobre todo la fortaleza, Padre, porque muchas veces son descuidados sus hogares, Señor, y a veces
por dedicarse más a la congregación. Sus hogares tienen esas falencias, Padre, que ellos puedan tener ese primer ministerio que es su hogar, Señor, y luego dedicarse a la congregación, mi Señor, con mucho amor. Dales la fuerza, dales el ánimo, dales la sabiduría de lo alto, Señor, para poder hacer las cosas conforme a tu querer, conforme a tu agrado, mi amado Señor. Padre bueno, también te ruego, Señor, por todas las situaciones, Padre, con los adolescentes, los jóvenes, Señor, que tú seas dando dirección en su caminar. Ayúdales, Padre, a guardar su corazón para que ellos puedan ser encaminados siempre a tus cosas celestiales, Señor. Cúbrelos de toda maldad, Señor. Ayúdales a mirarte a ti, Señor, y a tomarse de tu mano, aquellos que ya son tus hijos, Padre, aquellos que no todavía, que tu Padre les des el entendimiento y el amor hacia tus cosas, Señor, para que ellos puedan tomar esa decisión maravillosa de ser parte de este reino de luz, este reino de esperanza y de amor. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus manos, Padre, tenemos victoria, Señor, y sobre todo queremos poner, Padre, también el fortalecimiento, Padre, de cada hijo, de cada hija en toda la tierra, Señor, que tú seas usando nuestro ser, Señor, para darte honor y gloria, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de edificación y comunión, Señor. Que tú seas, Padre, honrado en todo lo que se ha hecho, Señor. Bendiga esta noche el descanso que vamos a tener cada una de nosotras en nuestros hogares. Bendiga a nuestras familias, a nuestros hijos, a los nietos, a aquellos que lo tienen y aquellas que están solas también. Bendígalas, Señor. Te ruego, Padre Santo, que todo esto lo acojas con amor en tu santo seno, Señor, y tú seas obrando conforme a tu querer para tu propósito maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Pues bueno, hermanas, me voy a retirar de Facebook, de la plataforma de Facebook. Que Dios le bendiga a cada una de las que están conectadas. Dios sea con ustedes y acuérdense, hermanas, que tenemos que aumentar la dosis de oración, ¿verdad? Porque siempre hay razones por qué orar. Entonces hay que aumentar la dosis de oración, nunca es suficiente y procuremos, hermanas, ser más justas, porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas que están en